Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria, tu canal. El día de hoy te traigo un video acerca de cómo calcular la capacidad de un silo trinchera. Este video es complemento al video ensilaje, sus beneficios y pasos para realizarlo. ¿Cómo calcular la capacidad de un silo? Esta es la forma de un silo trinchera. Recordemos que el silo trinchera también se le llama silo zanja o silo fosa. Entonces, ubiquémonos imaginariamente que esta figura representa un silo fosa. Vamos a calcular la medida de un silo utilizando datos hipotéticos para ejemplificar, recordándoles que un metro cúbico equivale a una tonelada. Un silo de trinchera tiene esta forma, donde B mayúscula es B mayor. Es el ancho mayor medida trazada en la superficie del terreno. B minúscula es B menor, conocido como el ancho menor del silo, medida trazada en el fondo del terreno. L mayúscula es el largo del silo, medida trazada en la superficie del terreno, y A mayúscula es la altura del silo, medida que mide la profundidad del suelo, valga la redundancia. En una representación más real serían las medidas tomadas de acuerdo a como lo señalo en esta fotografía, en donde podemos ubicar la base mayor, la base menor, la altura y el largo del silo. Podemos evidenciarlo en esta fotografía las formas en que se podría hacer si fuese un silo fosa o si fuese un silo trinchera con estructura de cemento. La sección de corte de un silo trinchera tiene la forma de un trapecio, cuyas medidas en vista de frente serían así. Al momento que tú vayas a realizar el ensilaje, debes medir las dimensiones del silo que ya tienes construido en tu finca o que vayas a construir. Recuerda que esto es solo un ejemplo práctico para que puedas guiarte y primero medir el silo trinchera construido en tu finca. Vamos a calcular la capacidad de un silo, pero para ello lo primero que debemos tomar en cuenta es el número de animales y la cantidad de comida o ración que se le debe dar a estos animales durante un tiempo determinado, el número de días durante los cuales se va a suministrar el ensilaje. Tenga en cuenta siempre estos factores. El consumo de materia verde de los animales bovinos es del 10% en base a su peso vivo. Ejemplo de esto es, si un animal pesa 370 kilogramos, el consumo será de 37 kilogramos. Y si un animal pesa 400 kilogramos, el consumo en base a su peso vivo será de 40 kilogramos. Si un animal pesara 300 kilogramos, el consumo sería de 30 kilos. También debemos considerar los periodos o fechas de mayor o menor sequía. Para conocer la capacidad de un silo trinchera es necesario conocer las medidas del silo. En nuestro caso, como lo mencionaba, utilizaremos datos hipotéticos para realizar el ejemplo 1. Pueden observar las medidas de este silo. Tenemos una base mayor con 4.50 metros, una base menor con 3.50 metros, una altura de 2 metros y un largo de 5 metros. Para ello utilizaremos la fórmula de área, donde el área de la sección del silo trinchera es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. El resultado de esto se multiplica por el largo. Ahora simplemente aplicamos la ecuación, donde sería 4.50 metros más 3.50 metros por 2 metros entre 2. Esto es igual a 8 metros cuadrados. Por el largo, que serían 5 metros, nos da como resultado 40 metros cúbicos. Y les mencioné que un metro cúbico equivale a ¿cuánto? Pues un metro cúbico equivale a una tonelada. Entonces, si tenemos 40 metros cúbicos, significa que este silo trinchera tiene la capacidad de 40 toneladas, es decir, a 40.000 kilogramos, ya que una tonelada equivale a 1000 kilos. Continuando con el ejemplo anterior, el resultado quiere decir que el productor pecuario construyó este silo con la capacidad de 40 toneladas. Ahora, él en un periodo de 60 días necesita alimentar 2 animales con un peso vivo promedio de 200 kilogramos. Con base a esta información vamos a calcular el consumo de estos animales.
Recuerde que un bovino consume el 10% de forraje verde en base a su peso vivo. Esto quiere decir que cada animal consume 20 kilogramos de alimento por día. Entonces multiplicaremos un animal por un periodo de 60 días que se quiere alimentar por 20 kilos es igual a 1200 kilogramos. Ahora, 2 animales por 60 días por 20 kilogramos es igual a 2400 kilos. Esto significa que vamos a necesitar 2400 kilogramos de ensilaje para alimentar estos 2 animales en un periodo de 60 días. En este ejemplo es el productor número 2, el cual construyó un silo con las siguientes medidas: B mayor igual a 8.50 metros, base menor igual a 7.50 metros, A mayor o altura igual a 5 metros y largo igual a 50 metros. Entonces, en el área de la sección del silo trinchera vamos a ir sustituyendo los números en la fórmula de la siguiente manera: 8.50 metros más 7.50 metros por 5 entre 2. Esto sería igual a 40 metros cuadrados. Por 50 metros, que es el largo del silo, es igual a 2000 metros cúbicos, lo cual significa que este silo trinchera tiene la capacidad de 2000 toneladas. Esto quiere decir que este productor construyó este silo con la capacidad de 2000 toneladas. En un periodo de 60 días necesita alimentar a 100 animales con un peso vivo promedio de 300 kilogramos. Con base a esta información vamos a calcular el consumo de estos animales en el ejemplo número 2. Un animal por 60 días por 30 kilogramos es igual a 1800 kilogramos. ¿Por qué 30 kilogramos? Porque estos animales con peso vivo promedio de 300 kilogramos consumen el 10% de su peso vivo. Esto equivale a 30 kilogramos. Ahora, el productor necesita alimentar 100 animales en un periodo de 60 días y cada uno de estos animales consume 30 kilogramos. Entonces procedemos: 100 animales por 60 días por 30 kilogramos es igual a 180.000 kilogramos. El productor va a necesitar 180.000 kilogramos de ensilaje para poder alimentar estos 100 animales en un periodo de 60 días. Además, les dejo de bonus o regalo en este video esta tabla donde encontrarás las columnas como números de animales, volúmenes en metros cúbicos calculados para 60 días y la sección del silo que se va a utilizar. Espero que este video sea de mucha ayuda, te hayas quedado hasta el final y active las campanas de notificaciones para que no te pierdas el contenido nuevo que estaré subiendo. Suscríbete, esto me ayuda mucho, y también comparte con todos tus amigos que están en el campo agropecuario y que quieren cada día mejorar sus fincas. Hasta pronto.